En los años 70, una pandilla le dio una paliza a mi padre y lo mandó al hospital. Así que se vengó de todos ellos. Esta no es mi historia, sino la de mi padre. Sé que la credibilidad de esto puede ser difícil. Pero creo que esta historia es verdadera. Mi padre era un hombre muy agradable y trabajador, con una de las mayores paciencias para las gilipolleces que he visto nunca. Pero también tenía un temperamento que podía hacer que un alce enfadado se volviera hacia otro lado si se le empujaba lo suficiente. Bueno, cuando esto sucedió, definitivamente fue presionado lo suficiente. Me contó esto después de que le contara todas las bromas que le hice a la malvada mamá oso antes de mudarme de su casa. Me contó esta historia una y solo una vez hace unos 10 años y nunca volvió a hablar de ella. Entonces la escribí en un diario de memoria para no olvidarla. Así que intentaré volver a contarlo lo mejor posible a partir de lo que escribí en el diario hace una década. Y si alguno de ustedes pensó que la racha de venganza que hice con mi madre antes de mudarme fue demasiado con los gnomos y el laxante, lo que hizo mi padre fue mucho más brutal. Y probablemente explica de dónde saqué mi lado conspirador. Esta historia ocurrió a finales de los 70. Mi padre era un joven que se independizaba por primera vez. Vivía solo en una zona muy cutre de la ciudad mientras asistía a la universidad y trabajaba en una gasolinera como empleo fijo. Pero en la zona había muchos matones y mucha violencia. Había un grupo de chicos que conocía del instituto al que le encantaba meterse con él. Lo primero que hicieron fue pintar grafitis en su coche, un Chevy Nova del 68. Luego empezaron a acosarle cada noche que volvía a casa del trabajo o de clase porque siempre estaban rondando su edificio. El líder de la banda era un tipo grande al que papá se refería como Ted. No sé si este era su verdadero nombre o no, Ted era un matón implacable con varios otros niños en la escuela. Golpeó a mi padre muchas veces a lo largo de los años. Pero en la escuela secundaria en particular, odiaba a mi papá porque Ted reprobó y dejó de estudiar durante el último año ya que no lo dejaban jugar al fútbol con sus calificaciones reprobatorias. Mi padre, en cambio, terminó con unas notas bastante decentes y consiguió una beca parcial en un colegio comunitario local. Así que decir que Ted estaba resentido con mi padre era decir poco. Un día, cuando mi padre iba a entrar en su apartamento, Ted y su banda le tendieron una emboscada y le dieron una terrible paliza en un callejón. Mi padre permaneció ensangrentado e inconsciente en ese callejón toda la noche. Por la mañana lo encontró una anciana que paseaba a su perro y pidió ayuda. Estuvo en el hospital durante meses con varios huesos rotos y un traumatismo craneal. Y esto le hizo perder muchas de sus clases en la universidad y tuvo que retomarlas. Por supuesto le dijo a la policía que fueron Ted y sus compinches los que lo golpearon. Pero la policía no era muy buena en su trabajo. Y afirmaron que no tenían pruebas de que Ted lo hubiera hecho porque él y sus amigos tenían supuestamente coartadas y no había más testigos. Bueno, eso no le sentó bien a mi padre. Pasó un tiempo en recuperación física después de salir del hospital y luego se mudó a un nuevo apartamento con un amigo como compañero de cuarto. Y juntos tramaron su venganza contra Ted. Mi padre me dijo que en aquel entonces si la policía te fallaba, entonces tomabas la venganza en tus propias manos. Ahora una cosa a destacar es que mi abuelo por parte de mi padre trabajaba en el vertedero de la ciudad. Y siempre traía cosas a casa para recoger, donar, arreglar, revender, etc. Mi padre le ayudaba mucho en esto. Así que aprendió mucho sobre cómo arreglar y hacer cosas. Y mientras estaba con su padre en el trabajo, encontró la manera de colarse en el vertedero por la noche. Y cuando era adolescente se colaba allí por la noche con sus amigos para encontrar cosas que utilizaban para construir un fuerte escondido en el bosque cercano. Mi padre decía que el fuerte estaba tan bien hecho que incluso tenía una estufa de leña improvisada que hacían con ladrillos reciclados y un barril de metal para usar en invierno y mantener el fuerte caliente. Esto es importante más adelante. Así que durante unas cuantas noches mi padre y su amigo se colaron en el vertedero como solían hacer para buscar cosas que pudieran utilizar. Poco a poco fueron encontrando ropa vieja y apestosa, zapatos y unos viejos bates de béisbol de madera, y algunas otras cosas útiles para la venganza.
En el vertedero también había un surtido de herramientas usadas que los empleados encontraban en la basura y apartaban para usarlas en el lugar, pero también las tomaban prestadas regularmente. Así que nadie llevaba realmente la cuenta de ellas. Mi padre y su amigo guardaban todo el material que iban a utilizar escondido en el viejo fuerte que hicieron de adolescentes cerca del vertedero. Así que tenían un lugar perfecto para construir las herramientas de su venganza. Luego se aseguraron de tener una coartada lo más sólida posible. Mi padre y su amigo vivían en el último piso de un viejo edificio de apartamentos de 3 plantas y ya era muy apreciado en el edificio por ser manitas y arreglar algunas cosas para sus vecinos. Las paredes entre los apartamentos eran algo finas, así que los vecinos oían a menudo las idas y venidas de la gente del mismo piso. Salían a saludar a mi padre y a su amigo cuando volvían a casa por la noche. Y, al parecer, el edificio no tenía escalera de incendios. Así que las puertas eran normalmente la única forma de entrar o salir. Y la puerta principal del edificio solía estar cerrada por la noche con un empleado vigilando todo el tiempo. Llegaban a casa, se registraban con el empleado, se despedían de varios vecinos y luego se encerraban en su apartamento. Esperaron hasta la medianoche y luego utilizaron una cuerda anudada que encontraron en el vertedero para bajar 3 pisos desde la ventana de su apartamento, que casualmente estaba justo encima de los contenedores de basura del callejón lateral. Escondieron parte de la cuerda que colgaba detrás de una tubería de desagüe y luego recorrieron unos cuantos kilómetros hasta el viejo fuerte donde habían escondido lo que papá llamaba bicicletas vengadoras. Me dijo que eran bicicletas que habían reconstruido a partir de piezas de chatarra encontradas en el vertedero y que habían modificado utilizando las herramientas prestadas para que tuvieran soportes para transportar los bates de béisbol y algunas otras cosas que no cabían en las mochilas y que necesitaban tener a mano sin hacer mucho ruido ni empantanarse. Montaron en las bicicletas vengadoras hasta el bungalow de un viejo barrio en el que Ted vivía con sus amigos. Aunque ocupar podría ser una palabra mejor. Papá dijo que era una casa de drogas donde se vendía regularmente. Lo cual era bueno en cierto modo porque eso significaba que no llamarían a la policía a menos que quisieran arriesgarse a exponer su operación. Exploraron la zona durante unas cuantas noches para planear su ataque, y luego esperaron la oportunidad perfecta. Primero, mi padre y su amigo se pusieron máscaras de Halloween para cubrirse la cara y cogieron una llave de cruz que habían traído y quitaron silenciosamente las tuercas de 2 de las ruedas que había en la cutre furgoneta de Ted. Luego pintaron con spray una insignia que usaba otra banda de la zona en el lateral de la furgoneta para que pareciera que se trataba de una disputa entre bandas rivales. Mi padre y su amigo espiaron entonces a Ted y a su banda durante horas desde las ventanas utilizando periscopios caseros que estaban pintados de negro mate para que no se vieran. Ted y sus compinches pasaron un tiempo emborrachándose y drogándose hasta que Ted se emborrachó tanto que se fue a la cama. Mi padre y su amigo esperaron pacientemente a que Ted empezara a roncar y se colaron silenciosamente en la casa por la ventana de la habitación en la que dormía, cerraron la puerta por dentro y la reforzaron con una silla. Luego, al unísono, golpearon las 2 piernas de Ted varias veces justo en las rótulas con los bates de béisbol. Y cuando Ted trató de cubrirse también le golpearon los brazos. Luego lo sujetaron y le vaciaron en la cara una bolsa de plástico con mierda fresca y caliente que ambos habían contribuido a hacer, antes de largarse de allí rápidamente porque estaba gritando. Los compinches de Ted no pudieron entrar en la habitación antes de que mi padre y su amigo salieran de allí. Se metieron en otro patio y se fueron en las bicicletas vengadoras por otra calle antes de que alguien los viera. Pero se enteraron por otras personas de la zona de que los compinches de Ted intentaron cargarlo en su furgoneta para llevarlo al hospital. Pero cuando se pusieron en marcha las ruedas de un lado de la furgoneta se salieron y tuvieron que llamar a una ambulancia. Las 2 rótulas de Ted estaban tan rotas que los médicos dijeron que nunca se recuperaría del todo y que tendría que caminar con un bastón durante años. En cuanto a los compinches de Ted, algunos de ellos fueron arrestados. La policía acudió al hospital para tomar declaración a Ted y se dio cuenta de que un par de ellos no tenían buen aspecto. Les hicieron algunas preguntas y luego los registraron. Acabaron en la cárcel por posesión de drogas. Lo que llevó a la policía a registrar el bungalow en el que vivían, pero algunos de los otros chicos fueron lo suficientemente listos como para trasladar toda la droga a otro lugar cuando pensaron que una banda rival iba tras ellos. Así que la policía no encontró mucho. Los restantes compinches de Ted fueron acorralados por mi padre y su amigo la noche siguiente, cuando les siguieron disfrazados en las bicicletas vengadoras hasta un callejón donde se les conocía por pasar el rato y vender drogas.
Y esta vez llevaron una pistola para retenerlos como rehenes. El amigo de mi padre sujetó la pistola mientras mi padre los desarmaba de unos cuchillos que llevaban y luego los golpeó con un bate. Una vez terminada la paliza, mi padre y su amigo afirmaron pertenecer a una banda rival y les dijeron a los compinches de Ted que si no se iban de la ciudad, recibirían algo mucho peor que una simple paliza. Y para mayor incentivo, rociaron uno de sus pies con líquido para encendedores y dejaron caer una cerilla encendida sobre ellos. Lo que provocó que el tipo se asustara y se quitara los zapatos en llamas de una patada. Esto pareció funcionar, ya que todos ellos desaparecieron de la ciudad poco después. Mi padre y su amigo escondieron las cicletas vengadoras y dejaron caer la cuerda anudada desde la ventana al contenedor de abajo, donde más tarde la recuperaron por la mañana mientras sacaban la basura y se deshicieron de ella. La policía, por supuesto, vino a hablar con mi padre y su compañero de piso. Pero afirmaron no estar involucrados en lo que le pasó a Ted. Y los vecinos y el empleado del apartamento les dijeron que nunca salieron del edificio después de llegar a casa en esos días. Mi padre y su compañero de piso dejaron entonces que la policía entrara en su apartamento para registrar el lugar. Pero no encontraron nada que pudiera considerarse una prueba, pues ya se habían deshecho del material que utilizaron desmontando los ciclos de venganza, y por la noche quemaron los baits de béisbol, las máscaras, los zapatos y la ropa que llevaban, y la cuerda anudada en la estufa de cañón del fuerte hasta que no quedó más que ceniza. En cuanto a la pistola, bueno, mi padre dijo que nunca fue real. Sino que era un revólver de juguete de metal muy realista que parecía lo suficientemente real en la oscuridad como para engañar a alguien. Y se deshicieron de ella tirándola al vertedero. Los policías se dieron por satisfechos creyendo que mi padre no tenía nada que ver con el incidente y se limitaron a darles los buenos días. Papá nunca le dijo a nadie más que a mí y a su hermano menor que él y su amigo hicieron todo eso. En cuanto a Ted, papá dijo que nunca volvió a molestar a nadie. Y terminó abandonando la ciudad algunos años más tarde porque estaba convencido de que otra pandilla seguía buscándolo. Lo que pasó con él después de eso, papá no lo sabía. Podía decir que se sentía en cierta medida culpable por lo que hizo entonces. Pero también parecía sentirse bastante justificado en ello ya que Ted había hecho mucho daño a mucha gente de la ciudad como lo que le había hecho a mi padre. Así que supongo que era bien merecido en algún nivel. Pero mi padre me dijo firmemente que nunca intentara algo como lo que él hizo. Y no puedo decir que lo culpo. Mucho texto. Mi padre fue golpeado casi hasta la muerte por un celoso líder de banda llamado Ted. Así que volvió y le rompió las piernas a Ted, le cubrió la cara de mierda fresca y saboteó su vehículo. Luego asustó al resto de la banda de Ted para siempre.